producto escalar.
Entonces, ¿cuántas líneas de campo atraviesan esa superficie? Las máximas. ¿Cuántas líneas de campo atraviesan la superficie? ¿Vale? Si nos imaginamos que esto es una vela y esto es el viento, eso es óptimo, el flujo es máximo, pegarían el mayor número de líneas posible. Si pongo la vela de perfil, no hay ninguna línea. Me da 1, si son dos componentes distintos, me da 0. ¿Vale? Entonces, 0
¿Cómo? Claro, claro, sí, sí. Y por I1, fijaos que como es un producto escalar, jara, lo que tengo que obtener es un escalar, es decir, un número. No puede haber Is, J ni K. No puede ser un vector. En este caso sí, sí, sí. En este caso sí. Porque la B solo tiene I, claro. Solo me interesa la componente I. Si tuviera aquí J, pues multiplicaría 1 por 1, ¿no? 0,1 por este sí me interesaría, el I por J no me interesa, el I por K no me interesa, y luego si tuviera J, el J por I no me interesa, el J por J sí, y el J por K no. Y luego lo sumo, ya está. ¿Vale? Eso lo habréis visto en mates. Va a ser más fácil que todo esto, ¿eh? No nos van a complicar, para calcular flujo no nos van a complicar. Mira qué bien. ¿Puedo borrar esto? ¿Puedo borrarlo? ¿Sí? Entonces, como ya lo habéis visto en mate, sabemos cómo se hace el producto escalar, sabemos calcular un flujo. Vale. ¿Cómo? Las propiedades del producto escalar. Que cuando multiplico dos vectores que son de la misma componente, el producto escalar de I por I es 1. Si multiplico escalarmente dos vectores que no están en la misma componente, I por J o J por K o K por J o K por I, es 0. ¿Vale? Pero eso viene de la definición del producto escalar como si yo hiciera I por J escalarmente sería el módulo de I por el módulo de J por el coseno del ángulo que forman I con J. Como el coseno es 90, el coseno de 90 es 0 y esto se anula, esto me da 0. ¿Vale? Entonces solo influyen en el producto escalar aquellos componentes del vector que son colineales, no los que son perpendiculares entre sí. ¿Sí? Y también has visto cómo hacer producto vectorial con vectores, supongo. Que es poner en una matriz I, J y K. Esto lo expliqué yo en un vídeo, ¿os acordáis? Ponemos aquí las componentes del vector, 1, 2, 0, 0, 1, 2, y resolvemos ese determinante y ya está. ¿Sí? O si conozco los... Está en un vídeo. Además lo grabé en un vídeo, lo tenéis ahí en un vídeo grabado. ¿Sí? Y os dije, ya lo contará Ana. Pues ya lo ha contado. 2. Ah, mira qué bien, me alegro. Inducción magnética. Experiencia Henry y Faraday. Mañana publicaré algo. ¿El qué? ¿El qué, Gaspar? El espuma. No, ya sé que lo que voy a contar ahora lo he contado ya, pero no quiero no voy a dar pasos en falso. Entonces, sabemos lo que es el flujo magnético. Vale, sabemos que un campo magnético es capaz de generar una fuerza. Eso lo hemos visto y va a ser lo que voy a poner ahora a modo de resumen. ¿Sí? Vale. La inducción es que o una fuerza o una variación del flujo sobre un campo magnético va a generar una corriente eléctrica. Lo que nosotros hemos visto es que si yo tengo una corriente eléctrica que circula por un cable y ese cable está dentro de un campo magnético, hay una fuerza. Lo que vamos a ver ahora es justo al contrario. Si yo genero una fuerza, si yo aplico una fuerza sobre ese cable y varío el flujo, va a aparecer una corriente eléctrica. Hemos explicado, y lo vimos aquí, cómo funciona un motor, por ejemplo, que al haber un campo magnético que está haciendo que gire una espira porque está haciendo una variación del campo magnético, vemos que hay un movimiento de torsión y aparece un movimiento, ¿vale? Un motor. Lo que vamos a ver ahora es justo al revés, es decir, cómo funcionaría un generador. Si yo fuerzo a girar la espira y miro el voltaje, que lo veremos luego, miro el voltaje en los bornes, genero una corriente eléctrica, ¿vale? Esa es la inducción. Entonces lo que voy a poner ahora ya lo tenéis, pero para no andar en falso, lo ponemos otra vez. Sabemos que un B genera una fuerza sobre una corriente. Esto lo tenéis, ¿eh? Si no lo queréis poner, no hace falta. Esto lo tenéis. En general, la fuerza es I por L
vectorial B. Jolín, vamos. ¿Vale? Este es el producto vectorial, que yo lo pongo con un gorrito, vosotros creo que lo ponéis con una cruz, ¿no? ¿Sí? Y lo hemos visto tanto para un hilo, como para una espira, como para un solenoide. Esto todavía no sería inducción, ¿eh? Para un hilo que circulara la corriente así y aparecería un B así. B, y el valor sería B igual a mu por I partido 2πr. Eso lo tenéis, ¿eh? En el caso de una espira... Joder, vaya espira de mierda. Mejor. Si la corriente es así, el B sería entrante aquí y saliente aquí. Y B sería mu por I partido 2R. Y en el caso de un solenoide, si la intensidad es así, el B sería así. Y el valor del B es mu por N por I partido L. ¿Vale? Eso lo tenéis ya. Eso lo tenéis. Si lo queréis volver a poner a modo de resumen, perfecto. Y si no lo tenéis, os hacéis una llamada al tema anterior y ya está. La inducción electromagnética se produce cuando se genera una corriente eléctrica por la variación del B. En realidad, por la variación del flujo. Sabemos que, dejadme que lo explique y os dejo todo el tiempo para copiarlo, así voy a por una tiza que me estoy quedando sin dedos. Una corriente eléctrica es capaz de generar un B y ese B es capaz de interaccionar con otras cosas y generar una fuerza o lo que hemos estudiado en el tema anterior, ¿vale? La inducción es que si hay una variación de ese B sobre esa estructura que generaba el B, es decir, sobre un cable, sobre una espira o sobre un solenoide, lo que vamos a experimentar, lo que vamos a ver es que se va a generar una corriente eléctrica inducida, ¿vale? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, si yo aquí tengo una corriente eléctrica y esta corriente eléctrica genera un B, si yo aquí no coloco una corriente eléctrica y coloco un B, lo que va a aparecer es una corriente eléctrica donde no la había. Eso es la inducción. ¿Sí? Sería como el caso contrario a la generación del B. ¿Vale? Mientras lo copiéis voy a por una tiza, que creo que tenemos aquí en el departamento.
Electromagnética. Electromagnética. Bueno, se puede leer de las dos formas. Se puede leer de las dos formas, sí. ¿Ya lo tenéis eso? ¿Sí? Vale, pues vamos a ver la primera experiencia de Faraday. Venid para acá. No te electrocutas. Esta la vimos ya, ¿eh? Esta experiencia. Yo tengo una aspira sobre la que voy a hacer pasar una corriente eléctrica. Sí, lo que voy a ver primero y luego vemos el segundo. Esto no es inducción, ¿eh? Yo tengo una aspira por la que hago pasar una corriente eléctrica y aquí se genera un campo magnético, ¿lo veis? Me gira la brújula porque se genera un campo magnético. Paso la aspira, aquí se está generando un B, dependiendo de cómo esté enrollada la aspira hacia adentro o hacia afuera y orienta el B, ¿vale? ¿Qué sería la inducción? La inducción sería sin fuente de alimentación. Voy a colocar el tester para ver si se está generando algo o no. Negativo y positivo. Entonces yo tengo una aspira aquí y en esa aspira que está conectada, evidentemente no hay un voltaje, no se está generando ninguna corriente eléctrica, ¿vale? Si yo cojo un imán, el de César, espera, no sé dónde lo tengo. Aquí, sí. No, eso lo guardo con cariño, porque es el mejor imán que tenemos ahora en el laboratorio. Una bolsa para que no se golpee con otros. Si yo cojo, fijaos aquí en el voltaje, ¿vale? Si yo cojo sobre esta aspira y introduzco un imán, o lo alejo, ¿veis? Aparece, a ver si lo puedo bajar un poco más, 200 milis. Cuando está entrando aparece un voltaje, cuando está saliendo aparece otro. Cuando entra es positivo, cuando sale es negativo. Si esto lo hago muy rápido, pues aparece ahí aparece una corriente inducida, una corriente electromagnética inducida por el efecto de un imán. Veis que es como la experiencia anterior, pero como un poco al revés, ¿sí? Y esto es porque está variando el flujo que está pasando aquí. Puedo obtener el mismo efecto si en vez de mover el imán lo que hago es girar la aspira. Mirad. ¿Veis? El flujo a través de la aspiradora es máximo. El flujo a través de la aspiradora es 0. Máximo, 0. Máximo, 0. Sí, que va generando el voltaje. Entonces, si yo ahora este imán, a esta espira le pongo un eje y la hago girar, lo que tengo es un generador de voltaje. Una dinamo de bicicleta, por ejemplo. ¿El qué? Sí, una dinamo. Entonces, no es la variación del campo magnético, sino la variación del flujo magnético que está pasando por aquí. Eso es lo que sería la inducción. ¿Se entiende con el experimento este? ¿Sí? Sí, joder, tiene un imán súper potente. Vale, vamos a ponerlo. Experiencia de Faraday. ¿Puedo borrar esto? Voy a volver a meter aquí. Así lo protegemos más. Bueno, es una bolsa de fundas de folio, pero... ...2.1... experiencias de Faraday. Primera. Un imán entrando o saliendo de una espira genera una... En algunos sitios lo diréis como fuerza electromotriz inducida. No sé escribir.
En algunos sitios se pone como FEM, fuerza electromotriz inducida, corriente eléctrica, corriente inducida. Lo que habéis visto en el experimento, que yo cuando cojo el imán y entra y sale, se genera un voltaje. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que el voltaje es muy pequeñito. Luego probamos, si no. A ver. Fuerza electromotriz inducida. Y esto ocurre porque varía el flujo, ¿vale? Esto ocurre porque varía el flujo. Voy a poner el dibujito. Puedo borrarlo de arriba, ¿verdad? Yo tengo una espira, así. Aquí tengo un imán. Norte y sur, o sur y norte. Aquí hay un B. Así. Este imán es el inductor y sobre la espira genera una fuerza electromotriz inducida. Va a generar una corriente eléctrica que yo cuando lo conecto a un tester lo puedo medir. Puedo ver que el voltaje sube o baja, ¿vale? Aquí va a haber una cierta intensidad y ahí va a ver que sube o baja. Lo explicaremos cuando veamos por qué y cómo tiene sentido. La espira trata de oponerse a la variación de el flujo. No copiéis nada de mirar aquí, por favor, que lo dejaré todo el tiempo que necesitéis, prometido. Si yo cojo este imán y lo introduzco hacia la espira, el B es mayor o menor dentro de la espira. Mayor, hay más líneas de B entrando, ¿no? Porque la intensidad depende de la distancia al imán. Si yo lo acerco, B está creciendo. ¿Qué va a intentar hacer la espira? Amortiguar eso. Va a intentar, la espira trata de oponerse a esa variación. Si el imán inductor aumenta B, en este sentido, la espira lo que va a intentar es inventarse un B al revés para frenar esto. Entonces, esta espira, si esto es la parte de afuera, va a intentar generar un B así. Cuando el imán se vaya, que lo veremos con problemas, no os preocupéis. Cuando el imán se vaya, al irse, el B que genera el imán es más grande o más pequeño. Más pequeño. ¿Qué va a intentar hacer la espira? Inventarse un B que amortigue ese cambio. ¿Vale? Entonces, si él se está yendo, la espira va a generar un B hacia allá. Y si él está entrando, la espira va a generar un B hacia allá. Por eso, cuando yo metía y sacaba el imán, a veces se veía voltaje positivo y a veces voltaje negativo, porque la corriente en la espira estaba girando una vez hacia la derecha y otra vez hacia la izquierda, para amortiguar esa entrada y esa salida del imán. ¿Se entiende, eh? ¿Sí? Que ya veremos cómo y veremos las reglas y haremos todo, no os preocupéis. Pero ir quedándoos con esta idea, que la espira va a tratar de oponerse al cambio del flujo. ¿Vale? Primera, segunda. Me da tiempo, aquí lo toca esto y 20, ¿eh? Sí, esta me tiene que dar tiempo. Segunda. Me espero a que lo tengáis. No. No. Si en vez de ser un imán el que entra o sale es otra espira, ocurre el mismo efecto. ¿Vale? Si es otra espira la que está generando un B, una será la espira inductora y otra será la espira inducida. 2. Cuando una espira inductora genera un B, la variación de este... Sí, son dos. Experiencia de Faraday. Cuando una espira inductora genera un B, la variación de este, en realidad no es la variación de B, sino la variación del flujo. La variación de este, es mejor dicho, la del flujo,
va a hacer que en la espira inducida se genere una fuerza electromotriz que trate de oponerse a ese cambio de flujo. Ahora borro el dibujito de arriba y os pongo el dibujo de abajo y con esto lo paro ya. Sí. Aquí es un B, que lo genera un imán, pero puedo sustituir este imán por otra espira. Nosotros sabemos que las espiras son capaces de, o por un solenoide, o por un cable. Este B puede venir generado por un imán o por otra espira. Si yo conozco aquí una espira que genera un B que está aumentando el flujo aquí dentro, pues esta se opone y genera una FEM inducida oponiéndose a ese cambio. Si aquí genera un B que está disminuyendo, pues esta se va a oponer en el sentido contrario. Pero esta experiencia y esta es lo mismo. Simplemente es que aquí el B lo genera un imán y aquí el B lo genera otra espira. ¿Vale? Voy a poner el dibujito. ¿Puedo borrarlo de arriba? Se genera una fuerza electromotriz que trata de oponerse a este cambio de flujo. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, una espira así y delante de ella otra espira así, joder, vaya espiras de churro. Ahora es mejor. ¿Vale? Esto es la parte de adelante, ¿eh? Y esto es la parte de atrás. Esto es la parte de adelante y esto es la parte de atrás. Si yo sobre esta coloco una pila, hemos visto en el tema anterior que aquí se va a generar un campo, ¿no? ¿Con qué sentido? La pila, este es el polo positivo, este es el polo negativo, la intensidad de corriente sería así, por lo tanto aquí se va a generar un B, así, ¿no? Hacia allá. ¿Sí? O así. Entonces, esta otra que no está conectada a una pila va a inventarse un B que va a intentar compensar este. Entonces se va a inventar un B así. ¿Sí? Y aquí, por inventarse este B, que va hacia allá, tiene que salir una intensidad de corriente hacia abajo, así. Y inducida, B inducido. Este sería I inductor, B inductor. Ya está. Justo. ¿Cómo? En el otro no hay pila, en el otro pondré un voltímetro para medir el voltaje.